¿Listos? Y ahora sí, entonces vamos por el código. Empecemos primero con, como les decía, con la fotocelda. Entonces voy a cerrar este de acá, voy a cerrar mi ejemplo y vamos a ir del último código que estábamos haciendo. El último es el del video pasado, donde teníamos ya contado el tiempo que se permanecía iluminado. Vamos a recordar lo que hacía este. Voy a subir este código al Arduino. Y recuerden que este lo que hacía es que si el nivel de luz es mayor a 300, iba corriendo tiempo iluminado. Y si ese tiempo que permanecía iluminado superaba los 390, que yo había calculado en el video pasado que 390 eran aproximadamente 2 segundos. Entonces si yo tenía iluminado, lo tenía iluminado por 2 segundos, el hablando iba a ser true, que hablando recuerden que controlaba sencillamente si titila el LED o no. ¿Listo? Entonces ahí tengo mi código corriendo. Vamos a ver pues con la luz de ahorita y todo eso cómo me funciona. Vamos a acercarle la luz a ver si está funcionando ahí directo. Ahí está. Poco, toca acercarla más. Ahí está, se demora 2 segundos y titila. 2 segundos y titila. Tengo no titila. Si lo acerco un poquito y lo alejo, no titila. Si lo acerco, demoro 2 segundos, titila. Listo. Entonces estamos bien. ¿Vale? Y vamos a empezar entonces. Entonces recuerden que esta variable tiempo iluminado, como bien lo dicen y como bien lo estamos utilizando, muestra es el tiempo que yo lo he iluminado. Pero ahora lo que necesito es contar cuántas veces lo he iluminado. O sea, ¿qué pasa si yo le acerco la linterna, la retiro, la acerco, la retiro, la acerco y lo hago 3 veces? Debería contarme que fue 3 veces las que lo iluminé, no el tiempo que demoré iluminado. ¿Listo? Entonces ahí está una de las cosas que es importante y de las cosas como más complejas de entender, porque tiene unas variables adicionales que no son como tan claves de entender de manera intuitiva. Son difíciles, digamos, de intuitivamente uno llegar como al chiste. Entonces, si manejamos una variable como estas y la ponemos acá, todo el tiempo va a estar aumentando. Y solo necesito el momento en el que se ilumine que me cuente solo una vez. Entonces, esto es importante, digamos, con la analogía, digamos, que se hace en la programación orientada a eventos. Supongamos cuando uno programa en el computador el mouse. Eso ya lo tiene hecho el mouse, los lenguajes de programación orientados a objetos en computador. O sea, para trabajar en computador no en microcontroladores. Y es que tienen unos eventos hechos para eso, especiales que ya filtran todo eso. Pero uno se puede dar cuenta, tanto en los lenguajes como en el comportamiento natural, que realmente el clic del ratón no funciona siempre mientras le da clic, sino funciona o cuando le dio clic o cuando soltó el clic. Ustedes lo pueden probar en internet. En internet muchas veces uno le da clic a un link y si mantiene oprimido el link todavía no se va hacia ese link. O sea, no funciona el clic. Pero cuando uno le suelta el clic, de inmediato ahí sí el computador entiende que le dio clic y se va al vínculo que necesita. O también pasa eso con muchos programas. Uno le da clic sobre un botón y todavía no se ejecuta la acción hasta que uno no retire el clic de ahí. Entonces por eso uno le puede dar clic, mover el mouse y soltar el clic y pues hace de cuenta que no le dio clic sobre el botón. Entonces eso es importante porque significa que lo que hace el mouse realmente, o lo que hace la programación con respecto al mouse, es evaluar si el instante en el cual presiona o el instante en el cual suelta el clic, pero no todo el tiempo durante el cual se mantiene presionado el clic. Bueno, también lo podemos hacer cuando arrastramos una ventana y eso, pero digo específicamente como en dar clics a links o botones. Entonces solo funciona en el instante en que cambia, en el instante o que se presiona o en el instante que suelta. La mayoría de veces es en el instante que se suelta el clic. Entonces eso que ya está hecho en esos lenguajes de programación, el microcontrolador no está hecho. Entonces yo no le puedo decir como tal, como que evalúe si soltó el clic. Si no me toca comenzar a programarlo, cuando suelta o cuando presiona ese clic. Que en nuestro caso pues va a ser la luz, cuando está o cuando no está, pero cuando fue el instante que empezó a iluminar o cuando fue el instante que dejó de iluminar, no el resto. ¿Listos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, recuerden que tiempo iluminado era un contador que nos servía para contar el tiempo iluminado. Y eso es porque necesitamos ese atributo, o sea, nuestro órgano sensorial de nuestro organismo
tenía que medir o tenía que saber los tiempos, o sea, un órgano sensible a los tiempos. Ahora no solo va a ser un órgano sensible a los tiempos, sino va a ser un órgano sensible precisamente a esas palabras. Que nosotros, pues la metáfora que estamos usando es como la palabra. Cada vez que lo ilumino es como si hablara una palabra. Le doy un espacio, vuelvo y lo ilumino, es como si fuera otra palabra. Entonces nuestro órgano ya va a ser capaz de sentir las palabras. Entonces yo necesito cuantificar, en este momento lo que vamos a hacer, cuantificar cuántas palabras le dicen a nuestro organismo. Entonces necesito, de nuevo, un atributo, como vamos a contar las palabras, pues es un número entero, y ya no será tiempo iluminado, sino supongamos cuenta, ponerle o número veces iluminado, así como hacerlo lo más claro posible. Número de veces iluminado. Y obviamente empieza otra vez en cero porque esto va a ser un contador. Entonces es otro contador, ya no es solo el tiempo, sino el número de veces iluminado. Vamos a conservar el del tiempo porque pues la idea es seguirlo complementando, no cambiar cosas del código, sino complementar. ¿Listo? Entonces número de veces iluminado es igual a 0. Y recuerden que todo contador necesita una declaración de la variable donde se inicialice, o sea, esto número de veces iluminado 0, como lo que tenemos acá, un lugar donde aumente o disminuya la variable y un lugar donde se resetee. ¿Listos? En este momento no lo vamos a resetear. Simplemente vamos a hacer un lugar en el que aumente la variable. ¿Listo? Entonces, si yo doy 20, le doy 20 iluminadas, son 20 palabras, 30, 40, pero nunca va a volver a 0 en este momento para comenzar a hacerlo. Entonces, ¿dónde le pondría el número de veces iluminado más, que es lo que hace aumentar? Entonces, obviamente sí tendría que estar dentro de este if, o sea, debe estar dentro de esto, que ese if funciona como nivel de luz mayor a 300, o sea, si está iluminado. Sí, yo necesito contar cuando esté iluminado. Entonces, bueno, sí lo podría comenzar a poner por acá. Pero si simplemente lo pongo por acá, no lo voy a copiar y pegar. Si simplemente lo pongo por acá y le pongo más, pues ya funciona igual que tiempo iluminado. O sea, no va a ser número de veces iluminado, sino tiempo iluminado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tip o el problema ahí? Es que realmente necesitamos esa estructura adicional que les decía que no es tan fácil de intuir, que nos ayude ayuda a que esto solo se ejecute una sola vez cuando se ilumina, no un montón de veces, no durante el tiempo iluminado, sino solo una vez. Entonces, ¿eso qué implica en el organismo? En los organismos implica que el organismo debería saber el estado anterior para saber si cambió. Es decir, si el organismo sabe si en el instante anterior estuvo no iluminado o estuvo con sombra y en el siguiente instante estuvo iluminado, entonces él puede saber que ese es el clic, el dado del clic, o sea que cambió el estado, que antes estaba sin iluminación y ahora está iluminado. ¿Listos? Esa sería la manera de saber, o sea, él necesita un conocimiento adicional, necesita saber el estado previo. Si no, no tiene cómo saber si ese instante de tiempo es el mismo anterior o si hay un cambio de estado, o sea, si le dieron clic, si hasta ahora empezaron a iluminarlo o lo dejaron de iluminar. No tiene cómo saberlo si yo no tengo memoria. Entonces, pues haciendo la analogía clara, digamos que obviamente como uno está escuchando palabras, uno en la cabeza tiene toda la palabra, no solo el sonido que está sonando en el presente, sino uno tiene toda la palabra en la cabeza para saber en qué momento comenzó la palabra, en qué momento terminó. Uno la va grabando y de hecho uno va grabando toda la frase, etcétera. Pero uno digamos que tiene una memoria. En este momento nuestro organismo no tiene memoria, nuestro organismo funciona netamente en el presente. Entonces tenemos que agregarle memoria y esa memoria nos debe decir si existió o no existió un cambio de estado. O sea, si estaba o no estaba iluminado antes. ¿Listo? Entonces tenemos que crear ese estado. Como sencillamente necesito saber si estaba o no estaba iluminado antes, puedo usar una variable booleana, ¿no? Que esa tiene dos estados. Entonces así puedo saber si estaba o no estaba antes. Entonces voy a hacer boolean iluminado previo, lo voy a poner, ¿listo?
o bueno, lo voy a escribir más bien como más en español, previamente iluminado. Entonces, si estaba o no estaba previamente iluminado. Entonces, esto comienza siendo falso. Es decir, que cuando inicia nuestro organismo, él entiende que antes no estaba iluminado. ¿Listo? Simplemente para tener un estado inicial de... ¿Listo? Y entonces, ahora sí, ¿cuál es el problema acá? Recuerden que esto solo debe ejecutarse si ese previamente iluminado, o sea, si antes estaba previamente iluminado. Entonces, uy, perdón. Si antes no estaba iluminado, perdón, si antes no estaba iluminado, o sea, recuerden que este cosito es para el false. Entonces, si no estaba previamente iluminado, vamos a aumentarlo un número de veces iluminado. Este es como el tip, nos faltan unas cositas, pero ya lo comenzamos a ver. Entonces, si no estaba iluminado, o sea, la primera vez que el nivel de luz sobrepase 300 y él entre dentro de este if, si antes no estaba iluminado, él va a aumentar la variable número de veces iluminado. ¿Listo? Pero ahora, fíjense que aquí pues le puse false al previamente iluminado, pero en ningún lado lo volví true, ni en ningún lado le volví false, etc. Entonces hay que hacer que el previamente iluminado funcione. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Este nivel de luz de acá, este if, es el que controla pues que está iluminado. Aquí como le pusimos, si está iluminado. Entonces, la última línea que debería haber en ese if es precisamente que previamente iluminado sea igual a true. Porque nos metimos en el if que estaba iluminado, hizo todas las cosas y después, pues como después, o sea, después de que se ejecutó todo, pues significa que ese instante o esa memoria de si el nivel de luz estaba iluminado, tiene que guardarla en la memoria, y si valga la redundancia. O sea, guardamos ese true de que ejecutó lo que estaba iluminado en la memoria. ¿Listo? ¿Y dónde debería estar entonces el previamente iluminado false? En el else. Porque el else es cuando no está iluminado, ¿no? Entonces, recuerden que aquí está señalando, todo esto es este if de si está iluminado. Entonces, este es el else de si no está iluminado. Entonces, si no está iluminado, previamente debería ser false. ¿Listos? Entonces, ahora sí, la primera vez que entre a este if, que sea mayor a 300, como previamente iluminado era false, va a aumentarle 1 a la variable. ¿Listo? Pues se ejecuta todo esto que ya es el resto del código que ya estaba funcionando. Y por último, previamente iluminado true. Si yo seguí iluminándolo, fíjense que vuelve a entrar a este if, pero evalúa si previamente iluminado es falso. Y no es falso porque fíjense que nosotros lo volvimos true en la iteración pasada. Entonces ahí es donde no la va a seguir aumentando. Y vuelve, y si yo lo sigo teniendo iluminado, se sigue metiendo acá, pero como previamente iluminado es true, nunca va a aumentar más. ¿Cuándo va a aumentar más? Cuando usted lo deje iluminar, o sea, cuando esta condición deje de cumplirse, de inmediato no se ejecuta lo que está acá, sino se ejecuta el else. Y como se ejecuta el else, previamente iluminado es false, ahí es donde se va a resetear, digámoslo así, el previamente iluminado para que la siguiente iteración vuelva a aumentar esto. Entonces voy a coger este serial print, se lo voy a quitar de acá, lo voy a poner acá, pero voy a imprimir es no el tiempo iluminado, sino el número de veces iluminado. ¿Listo? Para darle espaciecito. Eso es lo que voy a hacer y vamos a probar si funciona. Entonces compilamos y subimos. Listo, subido. Abrimos la consola serial porque estamos imprimiendo ese numerito, ¿no? Vamos a ver si lo imprime. Listos. Y ahora vamos a comenzar a iluminar. Entonces vamos a iluminar. 2, 7. Ahí hay un problemita. Pero vamos. 8, 9, 10. Fíjense si lo tengo ahí quieto. Sigue diciendo 10, 10, 10, 10, 10, 10. 11, 12, 13. No importa el tiempo que yo lo tenga, el número se mantiene. ¿Listo? Eso es lo ideal. Si me alejo,
y vuelvo y me acerco, vuelvo y cuenta 14. Si me alejo, vuelvo y me acerco, cuenta 15. En algún momento yo puedo producir ruido, que es lo que pasa si me medio acerco, me medio alejo, fíjense, me medio acerco, me medio alejo, produce un ruido que a veces vibra y por eso es que aumenta muchos números. Pero si yo claramente me acerco y me alejo de una manera mucho más controlada, pues se nota que yo estoy contando de una manera muy controlada. Igual ahí, después miramos otro modo de arreglarlo aún más fino para el micrófono. Pero en este momento ya tendríamos un contador hecho que está contando cuántas veces lo iluminé. No el tiempo iluminado, sino cuántas veces lo iluminé. 56, 57. Todavía no lo he reseteado, ¿no? Entonces realmente esto, ¿cuándo volvería a ser cero? Cuando yo vuelva a iniciar el Arduino. O sea, cuando lo desconecte y vuelva y lo conecte sería cero, porque en ningún lado del código le pongo que sea cero. ¿Listo? Pero por el momento no me interesa ponerle que sea cero, ya miramos por qué.